Hola hermanos, les saludo con la paz del Señor, quien les habla, su hermano Facundo Zuna, pastor y presidente del Ministerio Casa de Dios, y estamos acá compartiendo con ustedes este precioso tiempo que el Espíritu Santo nos permite compartir con cada uno de ustedes. Hoy el Señor tiene una palabra para darnos, una palabra que nos va a edificar, una palabra que nos va a hacer bien. Por eso estamos acá con este humilde video, con esta humilde reflexión, para que usted pueda recibir el consejo del Señor. En primera instancia quiero agradecer al Señor, ¿no?, por darnos la oportunidad de poder estar compartiendo este video para que el pueblo de Dios pueda recibir al menos el consejo del Señor. Por el otro lado, agradecerle a los hermanos que me han escrito y que me han dicho que ha sido una bendición la palabra. Toda la gloria es para Dios. Y también dar gracias al Ministerio Casa de Dios por el esfuerzo que en este tiempo está haciendo para poder, en este caso, seguir marchando dentro del propósito que el Señor tiene. Hoy les quiero hablar sobre un tema que es muy particular. Cada uno de nosotros tenemos que entender, o al menos aprender, de que Dios es Padre. La Biblia, cuando registra al Señor, podemos ver la paternidad de Dios, podemos ver el corazón del Señor siempre ahí ayudando a su pueblo, ahí aconsejando a su pueblo, cuidándolo como cuida en este caso la madre de sus hijos. Dice también en otro pasaje, la gallina sus polluelos. Dios es un Dios de amor, Dios es un Padre eterno, y nosotros debemos entender este principio fundamental, pero no en nuestra mente, sino en nuestros corazones. Hay una inquietud en mi corazón que yo les quiero compartir. Esto de la cuarentena muchas veces te permite tener un descanso y poder observar, hacer zapping en la televisión y verte una película, verte un video, en fin. Y yo en este tiempo estuve mirando y hubo un programa que me captó mi atención. Este programa se llamaba 24 horas antes de tu sentencia. O sea, eran personas que habían cometido un error, que habían cometido un delito, y bueno, les filmaban las 24 horas antes de que vayan a estar privados de su libertad. Y vi el testimonio de dos mujeres y me llamó mucho la atención, porque estas dos mujeres, lo primero que hicieron en esas 24 horas que las filmaron ese día antes de que sean sentenciadas, o al menos una tenía que ser sentenciada, la otra ya tenía sentencia firme, y lo que tenían que hacer era cumplir la condena. Fueron a hablar con sus papás y les pidieron perdón, y me llamó la atención una imagen que vi, que fue que el papá y la mamá llevaban a una de la mano, entrando para entregarla a la justicia para que en este caso pueda cumplir esa condena. No solamente esto, sino también el otro testimonio de la otra joven, lo mismo, la madre lo acompañaba en este caso para que ella pueda cumplir su sentencia. Y yo observaba el corazón de esas mamás, lastimado, triste, lleno de preguntas, con mucho más miedo que sus propias hijas por el error que habían cometido. Pero a mí me llamó la atención que un padre siempre está. Un padre siempre está en las buenas, un padre siempre está en las malas, siempre un padre está. Directa o indirectamente, perdón, siempre un padre está. Pero existen también otros padres que no están. Hay padres que solamente son padres porque son padres biológicos, pero que no cumplen el rol paternal sobre los hijos. Pero nosotros tenemos un Padre eterno que es Dios, y que Él siempre está con nosotros. Jesucristo dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin de los días aquí en la tierra. Y no solamente va a estar con nosotros hasta los últimos días que nosotros estemos caminando sobre esta tierra,
sino que también el Señor Jesucristo va a estar eternamente con nosotros. Dios es omnipresente, Dios está en todos lados a la misma vez y Dios está habitando hoy por su Espíritu Santo en su iglesia. Y nosotros tenemos un Padre bueno, un Padre eterno que está con nosotros, y de esto les quiero hablar. Quiero hablar en este caso al corazón de la iglesia, a los dones de la iglesia, al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor, al maestro, al obrero, al que cumple el ministerio del anciano, en este caso al diácono. Le quiero hablar también a las familias representadas dentro del cuerpo de Cristo. Debemos entender un principio fundamental. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, debemos abrir nuestros corazones, debemos ensanchar nuestros corazones en amor. Es necesario que en este tiempo ensanchemos nuestros corazones en amor. ¿Y por qué digo que debemos ensanchar nuestros corazones en amor? Porque la Biblia dice que de tal manera, allá en San Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros podemos ver que Dios nos ama como Padre. Dios amó tanto al mundo, amó tanto a la humanidad, que dio a su unigénito Hijo. Dios no solo amó a la humanidad, sino que actuó. ¿Y qué hizo dentro de su amor? Dio. ¿Y qué dio? Lo mejor que tenía, el unigénito del Padre, Jesucristo de Nazaret. Lo dio por propiciación de nuestros pecados, lo dio en sacrificio por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto hizo el Padre, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su unigénito Hijo, el único Hijo, el del seno de sí mismo. Dice que lo dio en una muerte tremenda, para que todo aquel que en Él cree, que acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo le habla a la iglesia de Corintio y dice, en este caso, de que se debía ensanchar el corazón en amor. Era necesario que el corazón se ensanche en amor. Muchas veces nosotros creemos que solamente tenemos que amar con la forma de pensar, que tenemos que amar con lo que decimos, que tenemos que amar, en este caso, por una idea que elaboramos, cuando el amor de Dios es acción. Si nosotros realmente amamos, debemos actuar. Ninguna persona puede amar si no actúa, porque el amor de Dios se ve manifestado en la acción del amar. De hecho, el verbo hecho carne es amor, y el amor es una acción, no es solamente una palabra, es una acción. Y nosotros debemos entender que debemos amar. Miren, la palabra de Dios nos enseña un principio fundamental para que nosotros entendamos una característica de Dios. En primera instancia, lo que nosotros tenemos que saber, que primera de Juan capítulo 4 versículo 7 dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, el amor que nosotros podemos tener para amar es de Dios, pertenece a Dios. ¿Por qué razón? La razón es la siguiente: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nosotros vinimos a Cristo y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Creímos que Él es el Salvador de nuestras almas y por ende nacimos de nuevo. Nosotros nacemos con una nueva naturaleza, lo que es nacido del Espíritu. Espíritu es, nosotros renacimos de la palabra de verdad. Por ende, renacimos de la palabra de Dios, renacimos de Dios mismo y por ende nosotros, al nacer de Dios, tenemos intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es amor. Nosotros tenemos que saber que Dios es amor. Amada iglesia, Dios es amor. He recibido mensajes, he recibido llamadas en este tiempo por diferentes clases de profecías que se están dando, porque hoy
son todos profetas. Hoy todos dicen esto, dice el Señor. Hoy todos sueñan. Hoy todos pueden dar una exégesis de algo que ha de acontecer, hermanos queridos. Y ponen y titulan a Dios como un Dios malvado, como un Dios castigador. Hermanos, Dios es amor. Dios es amor. Dios ama a su iglesia. Dios ama a su iglesia. Dios ama a sus hijos. Y esta es la capacidad. Y esta es la facultad. Este es el atributo que Dios tiene. Que Dios no solamente tiene la capacidad de amarte, tiene el poder para amarte, sino que en esencia es amor. La Biblia dice, en un momento Jesucristo le habla, por allá en Lucas capítulo 11, vamos a buscarlo, capítulo 11, versículo 10, hay una verdad increíble. Lucas le enseña las palabras de Jesús cuando Jesús confronta a los padres y les dice las siguientes palabras que nosotros debemos tenerlas en cuenta. Hablando Jesús de la oración, Él dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Parte hablando con Dios y lo pone en la condición y lo pone en el lugar y lo pone en la altura de Padre. Dice, ustedes tienen que orar de esta manera, o sea, ustedes tienen que hablar de esta manera con Dios, diciéndole Padre, Pater, Padre. Ustedes tienen que entender que Dios no solamente es amor, sino también Dios es Padre. Y le dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y confronta al Señor, en este caso, a los discípulos, aquellos que iban a ser los padres, en este caso, de la iglesia primitiva. Le dice, oigan bien lo que le voy a decir, si vosotros siendo padre, si nosotros, ustedes, dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Le dice a los padres, ustedes, los papás, si su hijo le pide pan, ¿usted le va a dar una piedra? No, los panes que hacían eran redondos, que parecían como piedras. Y dice, esto es lo que está diciendo Jesús, o sea, no van a engañar a sus hijos. Si le pide pan, le van a dar una piedra, si le pide pan, le van a dar pan, no le van a dar una piedra. Está diciendo, usted no va a engañar como padre a su hijo. Y dice, si le pide un pescado, usted no le va a dar una serpiente. O sea, usted no le va a dar algo a su hijo que le va a hacer mal, que lo va a destruir, que lo va a matar. El veneno de una serpiente. Hoy tenemos antídotos, pero si no, te morís. Al menos que sea que muerda un ungido del Señor, como el apóstol Pablo. Perdón, tenemos que entender, iglesia, que es necesario entender que Dios dice, ustedes, dice, como padre, le van a dar, le dice el Señor, ustedes le van a dar una serpiente, le van a dar algo que van a destruir a sus hijos. Obvio que no. Y no solamente eso, dice, si su hijo, dice, en este caso, le pide un huevo, ustedes le van a dar un escorpión, o sea, ustedes le van a dar dolor a sus hijos. No. Y bueno, dice, si vosotros siendo malos, o sea, si ustedes siendo pecadores, siendo personas con defectos, dice, si ustedes siendo malos saben dar vuestras buenas dádivas a vuestros, o sea, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios, no solo el Padre, Dios mismo, no solamente envió a su Hijo unigénito, en este caso, a morir en la cruz del Calvario, sino que nos ha dado el Espíritu Santo. Dios como Padre nos da lo mejor. Y lo mejor que hoy tiene la iglesia es al Espíritu Santo habitando, haciendo morada. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos conducirnos, papás, con esa capacidad de amor. No puede ser que venga tu hijo y lo eche. Sacame este nene de acá. Uy, vino de vuelta este. Tu corazón está duro, papá. Tenés que volverte al Señor. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos enseña no solamente de que Dios es amor, sino que la palabra de Dios nos enseña de que cada uno de nosotros se debe conducir en este amor. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4, versículo 20, dice lo siguiente.
capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 20 dice lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿pero qué hermano? A quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Otra pregunta que hace el Espíritu Santo por la vida de Juan. Dice, si ustedes aman a Dios, ustedes dicen que aman a Dios, en cierta medida está diciendo, ustedes que dicen que tienen el amor de Dios y que dicen que aman a Dios, ¿por qué no aman a su hermano que ven? Pero si ustedes no aman ni a su hermano que ven, ¿cómo van a amar a Dios que no han visto? Porque Dios es espíritu y tales adoradores busca que le adoren, que le amen, en espíritu y en verdad, en el corazón, y de verdad, con honestidad, con sinceridad. Dice, si ustedes realmente tienen el amor de Dios, si ustedes dicen que aman a Dios, también amen a sus hermanos, que ven. Porque si ustedes no aman a su hermano que ven, ¿cómo van a amar a Dios que no ven? Esto le está diciendo Juan. Y nosotros tenemos que entender que en este tiempo se debe ensanchar nuestros corazones en amor. No puede ser que nuestros corazones se endurezcan. No puede ser que nuestros corazones no tengan sensibilidad. Oigan, dice que el corazón, el amor de muchos, en el corazón se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y estamos en un tiempo difícil, donde el corazón tiene que ser, en este caso el baluarte, tiene que ser el fundamento que hoy nosotros debemos usar, no las palabras. No sirve que pienses, voy a hacer esto. No sirve que digas, no sirve. Hermanos, el amor es acción. El amor es acción y necesitamos en este tiempo empezar a hacer. Hay que hablar menos. Hay que hablar menos y hacer más. Muchos dicen, no, pero yo no puedo hacer. Sí se puede hacer. Yo no estoy en contra de un mensaje. Está bien, hay que mandarnos mensajes y estimularnos en el amor del Señor, bendecirnos con una palabra, llamarnos por teléfono. Está bien, está perfecto. Eso está muy bueno, pero no alcanza. Si nosotros tenemos que entender que allá en Lucas capítulo 6, versículo 31, Lucas por medio del Espíritu Santo escribe algo que Jesús mismo dijo. Nosotros tenemos que entender, Jesús dijo, y si hacéis bien, dice, a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. En el versículo 32 dice, si hacéis bien, ¿verdad? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tiene? Dice allá en el versículo 33. Porque también los pecadores aman, y en este caso a los que le aman, y hacen bien a los que le hacen bien. Pero, ¿qué mérito tenéis? Como padre es fácil hacerle bien a tu hijo. Como padre es fácil hacerle bien a tus hijas. Como padre, como esposo, es fácil hacerle bien a tu esposa, a tu compañera. Es fácil. Si, no nos cuesta. ¿Qué decimos? Son mis hijos. Son nuestros hijos. Eso es lo que decimos. Nunca nos va a costar darle de lo nuestro a nuestros hijos. Pero Jesús dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced en este caso lo mismo con ellos. Oigan, no es solamente el amor de Dios en el corazón de un padre amando una familia, sino también amando a tu prójimo, despojándote de tu orgullo, despojándote de tu egoísmo, justificando en este caso tu mal proceder. Oigan, si a vos en este caso tenés la oportunidad, se te rompe, no sé, algo en tu casa, vos lo vas a arreglar, porque es tu casa. Si estás haciendo tu casa, la vas a construir, no te va a costar, porque es tu casa. Pero, ¿qué pasa si se le rompe algo, en este caso al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor, al maestro, al anciano, al diácono, al obrero, a la obrera, a las familias en la iglesia? ¿Qué hacemos?
Nos cuesta muchas veces decir, no, voy a menguar a lo mío para ayudar al otro. Si se te rompe algo a vos lo vas a ir, vas a invertir para arreglarlo. ¿Por qué no haces lo mismo para con tus hermanos? ¿Por qué no haces lo mismo para con la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cómo puede ser que te hagas un tiempo para salir, en este caso en esta cuarentena, arriesgarte para ir a buscar tu sustento para los tuyos, que es, es nuestra responsabilidad y es una obligación, pero también lo podés hacer para otros? No nos excusemos, no digamos que no, cuando sabemos que tenemos la oportunidad de hacer bien a nuestro prójimo. Decimos nos ponemos en riesgo, pero no te pones en riesgo cuando le haces bien a los tuyos, también. Y está bien, no estoy diciendo que no lo tenés que hacer. Yo lo que te estoy diciendo, que como te pones en riesgo por los tuyos, también tenés que ponerte en riesgo, entre comillas, porque Dios te guarda, para con los demás, cumpliendo en este caso lo establecido dentro de las normas y las leyes y estatutos que han sido, en este caso, han surgido en este tiempo de cuarentena. Pero escuchame una cosa, es necesario que con el amor que Dios te amó y con ese amor que amás a tu esposo, a tu esposa, a tu compañero, a tu compañera, que amás a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a tus nietas, también ames a la iglesia, también ames a tu prójimo. Es necesario entender este principio fundamental. Dios es un Dios amoroso, Dios es un Padre bueno, pero nosotros tenemos que entender que debemos ensanchar nuestros corazones en amor. El Salmo 105, en el versículo 37 dice, y los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron en este caso e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió, dice, la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó Dios de la palabra que le había dicho en este caso a Abraham, que le había dado a Abraham. Dios es un Dios de amor. En medio del desierto, mire, su pueblo era desobediente, su pueblo era rebelde, contradictor, pero aún así el Señor, cuando ellos pidieron, les mandó codornices, le mandó maná del cielo, le hizo en este caso surgir agua de una piedra, mi hermano. Y no solo esto, les cubría con una nube, más de 50 grados de calor, y ahí estaba la nube dándoles sombra. Y en las noches, cuando empezaba a golpear el frío, ahí estaba la columna de la gloria de Dios como Padre guardando a su pueblo. Ellos se fueron solamente con lo puesto. Ellos despojaron a los egipcios, pero no tenían el capital que les sacaron, no les servían en medio del desierto, solamente les servía a Dios para el tabernáculo. Pero Dios les sustentó, Dios les proveyó. Dios es un Padre bueno y nosotros haremos y vamos a hacer lo mismo con nuestros hijos. Pero quiero ir un poquito más adelante. Si Dios nos da el Espíritu Santo, es porque nos da la facultad de poder amar no solamente a Dios, no solamente a nuestra familia, sino también al que está al lado, aquel que está cerca de ti, tu prójimo. Aquel, no solamente amarte a vos mismo, sino también amar a aquel que está al lado tuyo. Es necesario entender, amada iglesia, que debemos ensanchar nuestros corazones en amor. Es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros abra sus ojos en este principio fundamental. Necesitamos que cada uno de nosotros pueda abrir nuestros corazones en amor. Hay un tiempo donde estamos viviendo con nuestros familiares y disfrutamos a los nuestros, pero no nos olvidemos que Dios es Dios de los que están cerca, pero también Dios es Dios de los que están lejos. Por eso que allá en el capítulo 3, Pedro dice, le preguntan ahí los judíos cuando él les predica, sus hermanos, qué debían hacer, y Pedro le dice que se arrepienta cada uno de sus pecados y que iban a recibir el don del Espíritu Santo.
porque para ellos eran las promesas, para los que están cerca y para los que están lejos. Pensá también en los que están lejos, pensá también en los que están pasando necesidades, pero no hables, no digas sí voy a hacer, porque no se trata, bueno, si fíjate, cualquier cosa no es así. Hay que actuar. Dice, si vos estás viendo que tu hermano tiene necesidad y cerrás contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en tu vida? No, pero el original hebreo dice, en el original griego dice, porque en latín, porque en la sangre de Cristo está el ADN, porque las heridas de Jesús representan, tipifican, revelan, hermano. Hoy no necesitamos el conocimiento. Hoy necesitamos que actuemos como hijos y como siervos del Dios vivo y salgamos, en este caso, a bendecir a nuestros hermanos, a orar por nuestros hermanos, a sustentar a nuestros hermanos, a ver si estamos entendiéndonos. Tenemos que volver a la fuente. Jesucristo dijo, mejor es dar que recibir. Estamos juzgando si el otro recibió plata, si el otro no recibió plata, si el otro recibió esto, si el otro no recibió esto. Hermanos, nosotros no estamos como jueces. Dios no nos puso como jueces en la tierra. Dios nos puso como hijos, para que como hijos podamos dar a conocer a Jesús y podamos amar a nuestros hermanos y establecer los principios, más que principios, fundamentos, en este caso es establecido por la sana doctrina que el Señor Jesucristo nos dejó. Yo quiero llamar a los padres. Yo quiero llamar a cada jefe de familia, yo quiero llamar a cada mamá, a cada papá y preguntarle lo siguiente. ¿Usted ama a Dios? Sí, amo a Dios. Es más, me convertí en el año tanto y tanto. Hace tantos años que conozco a Dios. Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo, mi hermano. No le podés engañar a Dios. Si vos amás a Dios, ama también a tu hermano. Otra pregunta. ¿Usted, papá, mamá, ama a sus hijos? Me va a decir que sí, ¿cómo? Entonces, si usted ama a Dios y ama a su familia, ame a su prójimo también. Vele por su prójimo también. No de pensamiento, ideas, palabras, sino de hecho y en verdad. Hoy es el tiempo donde tenemos la oportunidad de hacerle bien a nuestros hermanos, buscando los recursos, buscando en este caso la habilitación y buscando conducirnos conforme a lo establecido por las leyes, pero podemos hacer bien. No podemos estar sentados y hacer esto, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Y qué te parece? Mira, yo ya sé lo que quiero hacer un día. Miren, mi hermano, no es así. Nosotros tenemos que entender que estoy hablando del amor de Dios. Nosotros tenemos, cada uno de nosotros, que establecer y pensar qué estamos haciendo por el bien de nuestros hermanos, qué estamos haciendo por el bien, en este caso, de los siervos que nos están ministrando el consejo de Dios. La palabra de Dios dice lo siguiente: si yo hablares lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ay, papá, mamá, Dios me dijo. ¿Dios te dijo? ¿O estás mucho en el internet y Dios me dijo? Dice también la palabra de Dios: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. No sirve que hables, no sirve que tengas dones. Escuchá, mi iglesia, en este tiempo, a ver, entendeme lo que estoy queriendo decir. No estoy diciendo que los dones no sirven, no estoy diciendo, no, Dios nos dio los dones, pero no te sirve, no sos nada si vos no tenés el amor de Dios. La Biblia dice lo siguiente: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor
no se goza de la injusticia. El amor más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Voy a tomar mi nombre como ejemplo. Facundo es sufrido, Facundo es benigno, Facundo no tiene envidia, Facundo no es jactancioso, Facundo no se envanece, Facundo no hace nada indebido, Facundo no busca. ¿Podemos decir así? ¿Podemos poner tu nombre en esta porción bíblica? ¿O te irritás? ¿O te enojás? Amados, debemos volver a la fuente. Necesitamos volver a la fuente. Necesitamos entender que debemos ensanchar nuestros corazones en amor de Padre, para que el Espíritu Santo, por medio de su paternidad, pueda estar actuando en tu corazón y hacerte entender que no es tiempo del egoísmo, no es tiempo de las vanas palabras, es el tiempo de amar a Dios, de amar a nuestra familia, pero también a nuestros hermanos. Quiero ayudarte con esta palabra, a que puedas ensanchar tu corazón y cuidar no solamente la comunión con Dios, no solamente tu familia, sino que también cuides el corazón de tus hermanos. Si tenés la posibilidad de hacerle bien a tu hermano, no le digas, mañana vení, dáselo, hacele bien a tu hermano. Quiero orar por la iglesia. Amado Dios, te doy gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que nos des ese corazón de amor, de Padre, y dejar de estar escondiéndonos, Señor, detrás de una careta, detrás de una máscara, cuando tú realmente sabes cuál es la intención de nuestros corazones. Yo reprendo en el nombre de Jesús al temor, al miedo, y en el nombre de Jesús de Nazaret establezco sanidad y vida eterna sobre la iglesia del Señor Jesucristo. No por